Hola, ¿cómo están? Pues estamos con el maestro. Juan Miguel Zunzunegui. ¿Y qué estamos haciendo aquí en Casa La Maestro? Cuéntenos. Pues vamos a presentar mi más reciente libro, Falsificar la Historia. ¡Ay! O sea, tenemos la ópera prima de falsificar la historia. Básicamente es el primer video que va a salir al respecto y la primera presentación de este tipo. Increíble. Bueno, pues entonces ahorita nos vamos en el live. Vamos a justamente entrar en el live para que vean toda esta maravillosa historia del libro. Ahorita nos vemos. Adiós. Vamos a hacer. Es curioso porque entonces me acusan de falsificar la historia, muchos falsificadores de primer nivel, pero bueno. Pero es curioso porque obviamente el que me acusa de falsificar la historia y que según yo es un tremendo falsificador de la historia, obviamente pues él piensa que el falsificador soy yo y yo pienso que el falsificador es él. Y entonces en realidad la gran reflexión de falsificar la historia es todos mentimos. Todos estamos falsificando la historia, porque todos estamos contando nuestra versión de la historia, y nuestra versión de la historia tiene una particularidad interesantísima, y es que, algo que digo frecuentemente, la historia no está compuesta de hechos, la historia son interpretaciones de los hechos. La mente humana interpreta, aunque no quiera, aunque no te lo propongas, tú interpretas el mundo, y lo interpretas con base en lo que está en tu mente. Y lo que está en tu mente lo pusieron ahí mamá, papá, familia, maestros, amigos y tu entorno cultural. Y lo que está en la mía lo pusieron mi papá, mis amigos y mi entorno cultural. Y obviamente, pues, mi papá es más chingón que mi papá. Entonces obviamente lo que mi papá me dijo pues es correcto, lo que el tuyo te dijo no. Y eso piensa cada individuo humano. O sea, al final interpretamos asumiendo que nuestra visión de la vida es correcta. Y nuestra visión de la vida no es correcta, ni incorrecta, solo es nuestra. Entonces un poco fue la premisa para plantear falsificar la historia, que de hecho el primer capítulo está muy bonito. Luego a mí me he dado cuenta que tengo un defecto con los libros, bueno, tal vez varios, pero yo he descubierto uno, y es que siempre pongo el capítulo más difícil al principio. Eso es particularmente complicado, así que les agradezco que pasen al capítulo número 2, les agradezco que me den esa confianza, porque claro, en el primer capítulo, a ver, ya sé que te quiero contar, pero en el primer capítulo primero te quiero contar porque te quiero contar eso. Es como, a ver, es que no manches lo que acabo de descubrir y te quiero contar mis procesos mentales y las abstracciones que yo... El primer capítulo de mis libros tiende a ser difícil. Ya cuando llegas al segundo dices, panza, ¿no? Pero el primer capítulo es particularmente interesante porque habla de una cosa fundamental y es, y así empieza el libro, nos gusta mentir. Nos gustan las mentiras. Y además que vivimos en esta tremenda paradoja social y cultural donde todos sabemos que mentir está mal, en teoría. La verdad es que también tendríamos que aceptar que la sociedad humana no podría existir sin la mentira. Imagínense que vayamos todos por ahí diciendo lo que pensamos. La sociedad funciona gracias a la mentira y sin embargo siempre nos hemos dicho que la mentira es falsa. Siempre nos hemos dicho que la verdad es un gran valor, que mentir está mal, como pongo en el libro, es un pecado, está prohibido por los mandamientos, por los 10 mandamientos, es pecado mortal, te vas a ir al infierno si mientes. Y los primeros que te dicen eso son tus papás. Te vas a ir al infierno si dices mentiras. Las primeras personas a las que escuchas decir mentiras son tus papás. Entonces en algún momento dices, mis papás se van a ir al infierno. Porque no manches, mienten diario. Pero todos los días te dicen que no debes mentir, mentir está mal, mentir es pecado, mentir está prohibido por Dios. Y todos los días mienten. Y todos los días cuando mienten, claro, eso es bien interesante, ya todo el mundo le ha pasado, cuando explicas por qué esta mentira en particular, en este caso específico, está bien. No solo no es mala, de hecho es virtuosa. Esta es una mentira correcta. Esta es una mentira para evitarle sufrimiento a alguien. Esta es una mentira para que las cosas funcionen. Y esa es la mentira que nos contamos a nosotros a diario cada vez que mentimos. Sí, mentir está mal, pero mi mentira está bien. Mi mentira es piadosa, mi mentira es blanca, mi mentira está justificada. Y eso pasa con todas las cosas que decimos que no se deben de hacer. Es como la guerra. La guerra está mal. A mí me encanta cada vez que se reúne la ONU. El mundo entero, la humanidad entera de todos los países tiene que gastar un chingo de dinero para que se reúna la ONU, porque al final pues, todo sale de nuestros impuestos, ¿no? Pero bueno, ya movemos a jefes de Estado y embajadores de todo el planeta, pagamos un montón de vuelos en primera clase, obviamente, para que todo el mundo llegue a Nueva York, se tomen fotos, tomen champán, se reúnan durante una semana y al final nos digan, la guerra está mal. Y digo, para eso gastamos tanto dinero. Pues sí. Pero aunque la guerra está mal, esta guerra en particular está bien. Esta guerra sí es necesaria. Esta guerra sí es justa. Y bueno, ahora estamos viviendo dos guerras con esas características. La guerra está mal, pero hay que chingarse a los rusos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los rusos son malos. Afortunadamente todo el mundo sabe que los rusos son malos porque todo el siglo XX nos cantaron que los rusos son malos, ¿no? Y ahora además hay que agregarle el tema de Israel y Palestina, pero precisamente nos ayuda mucho para el tema de la guerra.
Ya que sigo con el coraje, voy a aprovechar para decirlo de los que me están grabando, que el último video que hice en TikTok, pues justo fue para decir, no te compres la mentira del derecho histórico. Ya me tumbaron mi cuenta de TikTok. Porque la verdad es una cosa horrible. Es curioso porque tal vez han visto las noticias, ahorita en Europa, pues hay gente manifestándose por la guerra, no siempre hay gente manifestándose por la guerra. Entonces, claro, si tú te vas a manifestar en las calles de cualquier capital europea en favor del Estado de Israel, la policía te va a hacer una valla en las calles para que te manifiestes con comodidad. Pero si te vas a manifestar a favor de los palestinos, la misma policía te va a romper tu madre. Y dices, ¿en qué momento el Estado se arrogó el derecho de decidir cuál es la causa justa? Entonces ahora resulta que el Estado decide y pues tú no tienes más que estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Pero justo en este planteamiento de quién tiene el derecho histórico, es un buen ejemplo de cómo se falsifica la historia. Siempre me han preguntado en ese tema del conflicto palestino-israelí, que es tremendo, siempre me han preguntado quién tiene la razón. Y bueno, quien me ha leído más de un libro y me ha escuchado más de una vez ya sabe lo que opino al respecto. La razón es una prostituta, todos la tienen. Si tú escuchas los razonamientos del palestino, dices, ellos tienen la razón. Pero luego escuchas los planteamientos del israelí y dices, no, estos tienen la razón. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Porque un discurso racional es la cosa más falsificable de la historia. Razonas a tu favor. Ya si además le agregamos este tema de quién tiene el derecho histórico, bueno, pues depende en qué episodio empecemos a contar la historia. Depende de cuándo empecemos a contar esta narrativa y depende a qué episodios de la historia le demos más importancia que a otros. Entonces, al final es una trampa, porque tal vez a estas alturas del partido ustedes ya se dieron cuenta. O sea, voy a asumir, perdón por la pretensión arrogante, pero voy a asumir y presumir que si me leen, pues porque son inteligentes, ¿no? Entonces, la verdad, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido tal vez que se dieron cuenta que estamos en una guerra mundial, que no tenemos guerras aisladas. Me encanta cada vez que me preguntan, oye, ¿crees que vaya a empezar la tercera guerra mundial? Y yo, créeme que no la van a inaugurar en un estadio como si fueran las Olimpiadas, pero ya empezó y tiene diferentes frentes, porque lo que ocurre en Rusia y Ucrania no es distinto ni está separado de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, que al mismo tiempo está relacionado con lo que está ocurriendo en el Cáucaso. Y de pronto, oye, ¿qué está ocurriendo en el Cáucaso? Bueno, y de pronto es más importante, oye, ¿qué cosa es el Cáucaso? Bueno, el Cáucaso es donde los azeríes están matando a los armenios. Oye, ¿cómo es que no me he enterado de eso? Bueno, porque hay pueblos que valen más que otros, aparentemente. Y los armenios aparentemente valen poco. Entonces están siendo destruidos y pues a nadie le importa, ¿no? Y luego está el tema de China y Taiwán. Y luego está el tema de África, porque de África nadie sabe nada. Y en un lugar catastrófico, pues es África, ¿no? Tenemos una guerra mundial. Y lo terrible es que desde el poder se busca, a través de las narrativas que vemos en los medios y en las redes sociales, que tú tomes bando. Y no me cansaré de decirlo, tomar bando en una guerra es estar del lado de la guerra. Y no me cansaré de decir que no tenemos más opción que estar del lado de la paz. Por supuesto que ya me han dicho, así lo más barato ha sido pusilánime y gris por decir estas cosas, ¿no? El último fue, los griegos tenían una palabra para referirse a la gente que no partió en una guerra, les decían idiotas. Y bueno, sí, también es idiota pensar que los griegos tenían razón en todo lo que dijeron solo porque son viejos. Pensar que todo lo que dijo alguien en el pasado es correcto. Lo dijo Aristóteles. Y Aristóteles es infalible, ¿ok? Pero bueno, se trata de que tomes bando. Ese es el gran problema hoy en día. Se trata de que tú tomes un bando. Y depende de qué país vivas, se trata de que tomes el bando correcto, por supuesto. Entonces, en el conflicto del Medio Oriente nos mienten. ¿Quién nos miente? Todo el mundo. Nos miente el Estado de Israel, pero nos miente Hamas, pero nos miente Palestina, pero nos miente Estados Unidos, nos miente Europa, nos miente Qatar, nos mienten todos y tal vez les mientan a mí y yo. No es que les mienta, es que yo también tengo mi visión de los hechos. Y obviamente la visión de los hechos que tengo no puedo evitar que esté relacionada con lo que está viniendo en mi mente. Es inevitable que de pronto te cagan mejor unos que otros, ¿no? Y sin embargo, lo único importante es tratar de vivir en paz. Y de pronto entender, y tampoco me cansaré de decirlo, sean palestinos contra israelíes, o ucranianos contra rusos, o azeríes contra armenios, y que nos hagan esta dinámica de quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo. Eso solamente es para despojarte de lo más profundo de tu humanidad y que te olvides de que en ambos bandos lloran a sus muertos. Eso no lo debemos olvidar nunca. En ambos bandos aman a sus hijos y en ambos bandos lloran a sus muertos. Y en ambos bandos sufren porque en ambos bandos tienen emociones. Y es ahí, en el nivel de las emociones, es el único nivel en el que somos hermanos, porque somos iguales, porque sufrimos igual. Y claro, cuando nos alegramos y cuando amamos y nos alegramos por igual. Y estas narrativas se tratan de que te olvides de la parte más profunda de tu humanidad. En algún punto de falsificar la historia lo digo, es imposible que un ser humano mate a otro ser humano. Y hablar, ¿cómo va a ser si la historia de la humanidad se trata de cómo los matamos todos a todos? Digo, no, antes de matar tienes que deshumanizar al otro. No puedes matar a un ser humano.
Digo, a ver, inténtelo, velo a los ojos, llámalo por su nombre y luego mátalo. No vas a poder. Y claro, por eso en la guerra de Vietnam todos los vietnamitas eran Charlie. El nombre clave es Charlie. ¿Qué hiciste hoy? Maté a Charlie 5,000 veces. Pero claro, es Charlie, es una persona, ya no es una persona, perdón, ya es un símbolo, es Charlie. Charlie son los malos, son los vietnamitas, ¿no? Y entonces ya los puedes matar. Y lo mismo pasa en cualquier guerra, es despoja al enemigo de su humanidad con una etiqueta de odio para que puedas matarlo. El problema es que una vez que despojas de su humanidad a tu enemigo, te acabas de despojar de tu humanidad a ti mismo. Entonces, claro, estoy convencido y no me cansaré de estar convencido, un ser humano no puede matar a otro ser humano. Mientras tú conserves tu humanidad y conserves la humanidad del otro en tu mente, es imposible que hagas algo contra él. Porque cuando lo ves a los ojos y lo llamas por su nombre, y entiendes que tiene hijos, y entiendes que tiene madre, y entiendes que es amado por su madre como tu madre te ama a ti, que ama a sus hijos como tú amas a los tuyos, dices, ¿y ahora cómo mato a este cabrón? Dices, pues no puedo. Y entonces todo se trata de que no llegues al nivel humano y de que sigas siendo una máquina. Falsificar la historia al final se trata de que tú seas una máquina, y para eso hay que mentir. Siempre pongo el ejemplo de las guerras mundiales. Entre 1914 y 1945 desfilaron en Europa 180 millones de soldados. En 30 años, 180 millones de soldados, cuando Europa tenía 420 millones de habitantes. Estamos hablando de que el 35% de la población de todo un continente era una máquina de matar. 180 millones de soldados. Hubo 80 millones de muertos solo en Europa. 80 millones de muertos en 30 años. Murió el 20% de la población. Y además los que se mataron, los que fueron a matar y a morir, tenían entre 16 y 24 años. ¿Qué tienes que hacer para convencer a un joven de 20 años de que no hay nada más importante en su vida que ir a matarse contra otro joven de 20 años al que nunca has visto y que nunca te ha hecho nada? Es fundamental envenenarle el alma primero. ¿Con qué te envenenan el alma? Con nacionalismo, con fanatismo de cualquier tipo, con fanatismo religioso, con nacionalismo, con este discurso donde tú tienes derecho porque tú eres intrínsecamente más chingón que él, porque tú eres de esta nación, tú eres de este pueblo, tú eres de esta religión. Dices, de verdad. Y lo que es tremendo es como aparentemente es muy fácil envenenar el corazón de la gente. Es muy fácil envenenar el alma del ser humano con viles y vulgares narrativas. Y para eso hay que mentir. Entonces, bueno, empiezo a falsificar la historia explicándote que nos encanta mentir. Y claro, es muy importante entender cómo funciona el mecanismo de la mentira, entender cómo nos falsificamos la historia a nosotros. Nosotros a diario nos falsificamos la historia a nosotros mismos. Por eso es fácil que los poderosos te la falsifiquen. Si te engañas tú, que no te engañe don Andrés, pues te engañas tú. Puede engañar cualquier pelado, porque tú te engañas a ti mismo, y los poderosos usan los mismos mecanismos que usas tú para engañarte. Entonces hay todo un capítulo sobre cómo nos encanta la mentira. Y luego, bueno, traté de hacer un recorrido por la historia universal, porque, a ver, hay acontecimientos icónicos en la historia universal, ¿no? Por ahí usé el incendio de Roma, el emperador Constantino triunfando con su ejército cristiano y conquistando el imperio romano. Hay un solo capítulo dedicado a México, que obviamente es la conquista de México. Obviamente hay un capítulo de la Revolución Francesa, de la Edad Media, del Renacimiento, de los momentos más icónicos de la historia de la humanidad. Pero cada uno me sirve como pretexto para explicarte diferentes formas en que se nos miente. Me acuerdo mucho el que empieza con el incendio de Roma, se llama justo incendiar el mundo. Porque además, cualquiera que haya pasado de la prepa, y tal vez sin haber pasado a la prepa, te enteraste que el desgraciado del emperador Nerón le perdió fuego a Roma. Todo el mundo ubica a Nerón vestido con su túnica blanca, tocando la lira, mientras Roma se está quemando. Y Roma se está quemando porque él la incendió. ¿Por qué la incendió? Pues porque sí es Nerón. Hay quien dice que incendió Roma para poder destruir el Circus Maximus y hacer su nuevo palacio. Hay quien dice que incendió Roma para poder culpar a los cristianos de incendiar Roma. Y hay quien dice que incendió Roma porque Nerón decía de sí mismo que él era el mejor artista del mundo. Y entonces a Nerón le encantaba declamar poesía épica. Entonces le encantaba declamar los versos de la caída de Troya en medio del incendio. Entonces que le prendió fuego a Roma solo para poder cantar versos incendiarios en medio de un incendio, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que Nerón no quemó Roma. Nerón nunca inició ese incendio. Nerón no estaba en Roma cuando empezó el incendio. Nerón puso de su dinero para ayudar a todos los damnificados por el incendio de Roma. Y sin embargo, todos sabemos que Nerón quemó Roma. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, hay un montón de historiadores que lo dicen. A ver, pues Tácito, Suetonio, Casio. Entonces, ¿y alguno de esos conoció a Nerón? No. ¿Alguno de esos vivía cuando fue el incendio? No. ¿Y cómo lo saben?
Pues en realidad es que Tácito dijo, pues qué diablos, a mí me late que fue Nerón. Enemigo de Nerón, escribe un libro pagado por una dinastía enemiga de Nerón, y Nerón como Roma. Luego llega otro y dice, estoy investigando el incendio de Roma. Mira, este güey dice que fue Nerón. Pues fue Nerón. Luego llega un tercer autor que lee estos dos y dice, pues fue Nerón. Acabamos de construir una verdad histórica con parámetros académicos, porque además la estupidez de la academia es, otras personas lo dijeron antes que tú, seguro debe ser cierto. Como si no pudiéramos estarnos mintiendo todos a todos, ¿no? Pero bueno, y lo pongo en el mismo capítulo y en el mismo párrafo, junto a Nerón, pues aparece Antonio López de Santana. Porque como lo digo por ahí, a ver, Nerón es un tirano execrable por muchísimas cosas. Por matar a sus tres esposas, por matar a su madre, por obligar a que se suicidara a Séneca. Hay muchas cosas terribles, claro, pero no quemó Roma. Y es lo que pasa con Antonio López de Santana. A ver, es un tirano despreciable en muchísimas cosas, pero nunca vendió el territorio nacional. Exacto. Nunca lo vendió. Exacto. Pero alguien tiene que tener la culpa de todas las desgracias de México en el siglo XIX, y ni modo que seamos los mexicanos. Exacto, ¿verdad? O Benito Juárez, tampoco podría ser Benito Juárez. Entonces toda la culpa es de Antonio López de Santana. Y eso de incendiar el mundo nos da pretextos, porque claro, Nerón eventualmente sí dijo, fueron los cristianos, hay que perseguir cristianos. Como eventualmente George Bush dijo, fueron los talibanes, hay que invadir Afganistán. Y es básicamente lo mismo, como eventualmente se incendia el edificio del Reichstag y Hitler dice, fueron los comunistas, y a perseguir comunistas. Y pues ni fueron los cristianos, ni fueron los comunistas, ni fueron los talibanes, pero los perseguimos a todos con ese pretexto. Ahí está la falsificación de la historia, ¿no? En fin, hay un capítulo muy bonito sobre el emperador Constantino. ¿Saben esta leyenda de que, a ver, número uno, que Constantino se hizo cristiano? Eso no pasó nunca. Nunca en la historia Constantino se hizo cristiano. Pero bueno, por ahí tal vez en su lecho de muerte y se bautizó por una versión herética del cristianismo. Pero claro, esto de que la historia la escriben los vencedores, de pronto hay que recordarlo constantemente. Entonces, claro, cuando los cristianos vencedores, una vez que se han encumbrado como religión del Imperio Romano, escriben la historia, pues está padrísimo decir que el gran emperador del Imperio Romano, ese imperio que nos persiguió durante 300 años, ese imperio que condenó a muerte a Jesús, el emperador se dio cuenta de su error, vio la luz y se convirtió. Eso no pasó nunca, pero suena muy chévere decirlo. La realidad es que Constantino era emperador de las Galias y nada más, y él quería conquistar el resto del imperio, y tenía un ejército de cristianos. Si un ejército es de cristianos, es muy importante. A ver, el capítulo empieza diciendo que el emperador soñó con Dios, ¿no? Y claro, si tú sueñas con Dios y Dios te dice, con este signo vencerás, es lo que le dice Dios a Constantino, tú lleva la cruz al frente de tu ejército y vas a ganar. De nada sirve que sueñes con Dios, es importante que tu ejército de cristianos sepan que soñaste con Dios. Así van a estar mucho más dispuestos a morirse por ti, porque soñaste con Dios y Dios te dijo que ibas a ganar. Entonces claro, con el tema de soñé con Dios y me dijo, con este signo vencerás, ahí van los cristianos a seguir a Constantino, que fue más o menos la forma en que Hernán Cortés logró tomar Tenochtitlan. Lo hubiera tomado de todas formas, pero eventualmente soñó o vio en el cielo al apóstol Santiago. Si lo vio o no, es lo de menos, pero es muy importante que todos sus hombres sepan que lo vio, porque es el apóstol Santiago y me aseguro que vamos a ganar. Entonces, pues ya, está cantado, tenemos que tomar Tenochtitlan, ¿no? Lo del signo es una cosa muy interesante. Los seres humanos vivimos de símbolos. Por eso las empresas tienen un símbolo, las editoriales tienen un símbolo, las ideologías tienen un símbolo, los partidos políticos tienen un símbolo, los equipos de fútbol tienen un símbolo, porque los seres humanos seguimos símbolos. Hay un estandarte con el símbolo que tú sigues y es capaz de hacer lo que sea. De nada sirve que tengas toda una ideología, todo un conjunto de ideas, toda una visión del mundo. No sirve de nada. Todo ese conjunto de ideas tiene que estar representado en una imagen. Entonces esa imagen hace que se te inflame el corazón. Es como cuando salimos con la payasada esta de la bandera mexicana es la más bonita del mundo. Y tú me digas, ¿quién dice? Es una encuesta bananera en internet. Y esa encuesta bananera en internet, en realidad todo lo que dice es que hay más mexicanos con tiempo libre de meterse en encuestas bananeras, por supuesto. Porque no me imagino a nadie de Botswana diciendo, no, que la bandera de México es la más chingona. Pero si tú eres mexicano, obviamente tu bandera es más bonita que las demás. A ver, no hay de otra. Entonces, ¿cuál es el himno mexicano que es el más bonito? Pero además hay un complejo de inferioridad muy raro de el himno mexicano es el segundo más bonito del mundo detrás de la francesa. Según los franceses, seguramente, ¿no? También es una falsificación, ¿no? Hay un capítulo muy bueno, pero lo de con este signo vencerás es bien importante porque es cuando tú sigues una ideología y su símbolo, acabas de perder por completo. Hay que entender que una ideología es un conjunto de ideas, una cosmovisión, una forma de explicarte el mundo y la realidad. Pero ese conjunto de ideas, esa cosmovisión, esa forma de explicarte el mundo y la realidad y darle sentido a tu vida, no lo pensaste tú. Es una ideología, la pensó alguien más, la pensaron los ideólogos.
Tú nada más lo compraste. Y cuando tú nada más se lo compras, ya, ahora compré este paquete de ideas, ahora sigo esta bandera, este himno, esta canción, estos colores, este signo, y estoy dispuesto a dejarme matar por esto. Es como esto de luchar, ¿no? Las guerras. Si uno ve la historia de todas las guerras, es prácticamente es el último capítulo de explicar la historia, cuál es la causa de todas las guerras. Es cuando descubres que los seres humanos somos una joya, los seres humanos somos hermosos, bellos, éticos, porque todas las guerras de la historia de la humanidad han sido por una causa justa. Todas son por Dios, por la patria, por el pueblo, por la democracia, por la libertad. Y yo por ahí, tal vez por eso me censuran en las redes, yo diciendo que las guerras son para robar. Yo, de mal pensadote, diciendo que las guerras es la forma en la que roban los poderosos. Tú tienes eso, yo lo quiero, tengo más tanques que tú, te rompo la madre, me lo quedo. Y yo, sin darme cuenta que todo se trataba de regalar la democracia. Y sin embargo, hay cualquier cantidad de personas que se lo creen. Esta guerra fue justa. No existen las guerras justas. Es que en la guerra hay buenos y malos. No, en la guerra no hay buenos y malos. En la guerra hay hijos contra hijos. Eso es lo que hay en las guerras. Y por eso no debemos tomar bando. Y por eso no debemos comprar ninguna falsificación histórica. Porque al final, hay una cosa que hay que tener muy clara. Tenemos esta idea que además nos miente desde la primaria, ¿no? Cuando vamos a la clase de historia y nos dicen, estudiamos historia para no repetir los errores del pasado. Y dices, no, vas a estudiar un montón más. Porque la historia de la humanidad es la historia de repetir los errores una y otra vez. Cada generación repite los errores de la generación anterior. ¿Saben por qué? Además de porque tú no puedes recordar lo que tú no viviste. De pronto, ay, es que los jóvenes de hoy ya no se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. Pues no, nacieron en 1983, no tienen ni idea de la Segunda Guerra Mundial. Ay, pero las hemos contado, no la vivieron, no tienen ni idea. Y entonces, una cosa terrible, un drama del mundo actual, a mí de verdad me escandaliza la facilidad con la que a los chavos menores de 30 se les escurre de la boca la palabra fascista. Todo el mundo es fascista. Todo el mundo es menos yo, obviamente. Todo el mundo es fascista menos yo. Y claro, luego encontré la definición perfecta. Fascismo es con lo que no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo conmigo es porque eres fascista. Y claro, no me he cansado de decirles, no tienen ni la más remota idea de lo que es el fascismo. Y no tienen ni la más remota idea de lo que es el fascismo porque la generación de nuestros abuelos murió luchando contra los fascistas. Por ahí una vez alguien me comenta en una red social, ya no voy a decir nombres de redes sociales, pero por ahí alguien me comenta en una red social, por gente como tú tendríamos que prohibir la libertad de expresión. Ahora. Sobre todo digo, bueno, afortunadamente me encontré con el juez que determina quién puede y quién no puede tener libertad de expresión. Yo creo que la mía, pero así como por gente como tú no debería de haber libertad de expresión porque eres un fascista. Digo, sí, el único tema es que el que está asumiendo quién debe tener y quién no debe tener libertad eres tú. Y te aseguro que lo determinas según estés o no estés de acuerdo con el que está hablando. No se me ocurre nada más fascista que eso. No se me ocurre nada más fascista que pretender determinar quién debe o no debe tener derecho a la libertad de expresión. Y por supuesto, claro, eso es cuando lo estoy defendiendo a mí. Luego leo a otros y digo, güey, no se lo digo. Pero a lo que voy es que así nos falsificamos la historia nosotros mismos. Está mal que este fulano me haga esto a mí, pero pues sí se lo puedo hacer a fulano. Y de pronto es, no, yo tampoco puedo. Así de, claro, yo tampoco soy el juez universal. Pero de pronto es muy importante recordarlo, porque es como cuando decimos, y todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo ha dicho cosas como, es que la gente, y a partir de una ¿no? Es que la gente, pum. Y dice, claro, la gente, no tú, no yo, la gente. ¿Quién es la gente? Pues de aquí para allá, todos. Y claro, el tema es recordar que nosotros somos la gente de la gente. O como digo por ahí en francés, nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos. Es muy importante recordarlo también, porque nos falsificamos la historia, básicamente. Pero bueno, ya hablemos con seriedad. Desde el principio de la historia de la humanidad, se ha falsificado la historia, siempre. En todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los reinos, en todos los imperios, se ha falseado la historia. Para falsear eso, vamos a quitar ese, no se ha falseado la historia. En todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las culturas, se han establecido narrativas históricas desde el poder. Esas narrativas históricas desde el poder casualmente favorecen al poder. Es como cuando tú estudias la historia patria, sin importar de qué patria vengas. Tú pudiste haber nacido en México, en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina, en Francia, no importa. Cuando estudias la historia de tu patria, descubres que eres un afortunado.
Tuviste la maravillosa buena suerte de nacer en el mejor país del mundo, el que tiene la mejor historia, la más heroica, con los ideales más altos, con los próceres más elevados. Dices, qué casualidad. Lo mismo pasa con la religión. Tuviste la fortuna de nacer en la religión correcta, en la única que se va a salvar. Lo sabes tú y lo sabe el musulmán de al lado, el judío de al lado y el hindú de al lado y el budista de al lado. Cada uno tiene afortunadamente la tranquilidad de decir, no mal que nací en la religión correcta, no como el otro 90% de la humanidad que están bien mal. Y claro, cuando nuestras versiones históricas nos dan la razón solo a nosotros mismos, tendríamos que dudar muchísimo de esas versiones históricas. Si desde el poder se invierte en hacer historia, hay que ubicar una cosa: en el poder solo se invierte en una cosa, en más poder. Desde el poder solo se busca una cosa, más poder. Si en el poder se invierte tiempo, dinero y esfuerzo en establecer narrativas históricas, es porque las narrativas históricas sirven para algo. Y sirven para algo muy simple: manosear tu mente. Sirven para controlarte por completo. En la historia de México es clarísimo. Tú ya no le pienses, mira, yo desde que vas en la primaria te voy a decir quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, quién es el traidor, quién es el vendepatrias, cuál es el héroe, cuál es el villano, a qué debes aspirar y qué cosa debes despreciar para siempre. Acabo de determinar toda tu forma de entender el mundo en algo que parece tan inocente como la historia básica. Pero a partir de ese momento tú ya no eres libre. Al final hay una sola cosa que tenemos que desarrollar como individuos humanos, y es algo que nos quieren arrebatar profundamente: pensamiento crítico. A mí me encanta, a ver, desde el siglo XVI, cuando surge la imprenta, siempre hay dichos de autoridad, ¿no? Y el dicho de autoridad del siglo XVI, XVII, XVIII era: lo leí en un libro. Y dices, no, pues si está en un libro, pues debe ser verdad. En el siglo XX ese dicho se puso peor porque era: lo vi en la tele. Y dices, no, lo viste en la tele. Es contundente, seguro es verdad. Y ahora es un meme. O sea, ya entendí el conflicto palestino-israelí porque vi un meme. Y dices, alguien hizo ese meme. Y el que lo hizo tiene una intención. No sé cuál, pero el que hizo ese meme tiene una intención. No puedes confiar en los memes. Ni en la tele, ni en los libros, ni en Zunzunegui. Porque ese desgraciado también tiene intenciones. Quiere vender libros. A mí me encanta cuando me acusan de: claro, es que tú mientes para hacerte millonario con los libros. ¡Claro! Millonario con los libros. Como un señor privado. Idea millonaria. Voy a publicar libros. Pero bueno. Si desde el poder se invierte en hacer narrativas históricas, es porque eso le va a dar más poder al poder. Porque además hay una cosa bien importante: la principal falsedad que tenemos en este tema de manosear narrativas históricas es que tú estés, o sea, lo que se busca con esta falsificación es perturbar tus emociones negativas, es que tú estés enojado. El individuo enojado es muy útil. Básicamente, perdón que lo diga en francés, el individuo enojado se vuelve muy pendejo porque estás enojado. Así que los enojados lo dijeron y tenían razón: y que se enoja pierde. Entonces, cuando tú estás enojado, pierdes. Siempre pongo el mismo ejemplo, y un día el fulano en cuestión me va a reclamar, pero nunca digo su nombre. Es como cuando escuchas por ahí a alguien diciendo, tal vez un actor sigue diciendo: estoy harto de 500 años de injusticias. Y dices, pero tú tienes 35 años. ¿Cómo puedes estar harto de 500 años de injusticias? Pero para eso sirven las narrativas históricas. Yo te convenzo de que estás harto de 500 años. Hago que tu frustración no tenga la fuerza de 35 años, sino de 500. Y la otra falsedad: estoy harto de 500 años de injusticia contra nosotros. Mi madre, estás harto de 35 años de injusticias contra ti. Cuando agregas a los demás, ya me tengo que incluir a mí, y todo el mundo se quiere incluir, ¿no? Pero todo el mundo se ha visto en alguna ocasión, cuando siente que está siendo víctima de alguna injusticia, nunca reclamas el nombre propio. Oiga, ¿cuánto nos van a atender a nosotros? ¿Qué significa? A mí. O sea, a ellos después de a mí, ¿no? Oiga, es que habemos algunos que no, eres tú. Pero eso nos encanta. Es como cuando dices lo que vayas a decir: yo soy de los que piensan que no están los demás. Tráeme a los demás que piensan eso que tú estás a punto de decir. Yo soy de los que piensan. Es tu forma de: no vayas a pensar que soy el único tonto que piensa esto. Hay un grupo anónimo de personas que no están aquí que también lo piensan, y yo los represento. Y yo represento su justa causa. Dices, no, solo estás harto tú. Solo piensas que el mundo es injusto contra ti. Y solo quieres incendiar el mundo, como Nerón. Solo quieres vengarte de la humanidad.
¿Vieron la película de los pingüinos de Madagascar? Sí. A mí me encanta cuando el pulpo se quiere dejar de todos los pingüinos, porque un pingüino se la hizo mal. Y como le dice Skipper, ¿no? Líder de los pingüinos, dice, pero no te puedes desquitar de todos los pingüinos por lo que te hizo uno. Y me encanta la respuesta del pulpo, parece cotorreo, pero es muy seria. Y dice, sí puedo, así funciona esto de la venganza. O sea, un güey me la hizo y todos me la pagan. Es justo lo que estamos viviendo ahorita, en otro lado del mundo. En fin, entonces, cuando tú estás enojado, frustrado, molesto, eres muy manipulable. Cuando tú estás encabronado, eres particularmente más manipulable. Tal vez se han dado cuenta, yo sí que me he dado cuenta, el mexicano de hoy, del siglo XXI, del año 2023, parecemos estar mucho más enojados con España, Hernán Cortés y la conquista que los mexicanos de hace 50 años. Curioso, los de hace 50 años y nosotros ninguno vivió la conquista, pero bueno. Me encanta cuando nos dicen, es que nos conquistan. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? O sea, ¿dónde estabas tú cuando nos conquistaron? Pero esa es otra falsificación, hablar en plural, en un plural histórico eterno, ¿no? Es que nosotros éramos, y tú no habías nacido, no te sumes a ese grupo, tú no existías. Todas esas narrativas son para generarte frustración. Y el mexicano de hoy pareciera estar más enojado y frustrado con la conquista y con España. Y evidentemente no creo que sea porque el mexicano de hoy, más estudiado, más lúcido y más consciente, pues se haya puesto a leer más y entonces tenga más claridad de la terrible injusticia histórica que nos pasó. No tiene nada que ver con eso. Tal vez tiene que ver con que cada mañana te recuerdan que tienes que estar encabronado con los españoles. Tal vez. ¿Para qué? ¿Para qué te cuento esa falsedad histórica? ¿Para que estés enojado? ¿Para qué? Para que cuando yo necesite desde tu voto hasta tu levantada en armas, pues tú estés ahí. Y otra cosa que tendríamos que tener claro, en serio el que se enoja pierde. Es decir, cuando un demagogo, el que sea, cuando un líder, el que sea, cuando un ideólogo, el que sea, busca perturbar tus emociones negativas, tendrías que tener una cosa muy clara, y es que tú a esa persona no le importas nada. Nada, absolutamente nada. Te está usando plenamente. Pero cuando estás tan enojado ni siquiera te das cuenta de que te están usando. Te están usando de manera absoluta. Y no te enteras. Entonces se falsifica la historia para que tú estés dispuesto a matar, para que tú estés dispuesto a morir, para que tú estés dispuesto a marchar, para que tú estés dispuesto a reclamar, para que tú estés dispuesto a inaugurar una causa que según tú es justa, que tal vez lo es, pero que va a beneficiar a alguien más, no a ti. Gracias. Más vale, ¿no? Entonces, es curioso, quien me ha leído más de un libro ya se habrá enterado que yo les miento muchísimo. Siempre les digo que les voy a hablar de historia. Los libros parecen de historia. Mis cursos parecen de historia. Mis pláticas parecen de historia. Y ya que están aquí alborotados con el tema de la historia, les hablo de cosas mucho más importantes que la historia, ¿no? Y entonces yo siempre los traigo con el tema de la historia y siempre acabamos hablando de Dios. O de espiritualidad, o de amor, de paz, de compasión y de la alimentación de tu espíritu, porque eso es lo que es realmente importante, ¿no? Obviamente falsificar la historia pues no es la excepción. Está lleno de historia, hay muchísima historia. Yo creo que es muy lindo porque es un libro sobre filosofía de la historia, con mucha psicología. También saben que mis libros siempre con los ejemplos históricos y colectivos, al final siempre son ¿y tú qué? ¿En qué te afecta esto como individuo? Porque al final hay una cosa que tienes que quedar clara y es que hay un único objetivo en tu existencia humana, uno solo. Cualquier otra cosa que te digan es mentira. El único objetivo de tu existencia humana es que tú seas plenamente feliz. No se trata de otra cosa. Es que el amargado que te dice, ay, la felicidad no existe. Ese fui yo durante 15 años. Para convencerte de que la felicidad no existe, tienes que falsificarte tu historia. Yo lo hice durante mucho tiempo. Y eso es lo bonito, cuando descubres que tú te engañas a ti mismo. Y descubres una particularidad bien interesante, que lo comento mucho en falsificar la historia. Todos sabemos que no se puede viajar al pasado. Dado que no podemos viajar al pasado, los seres humanos pareceríamos estar condenados. ¿Por qué condenados? Porque bueno, si tú tienes algún trauma, algún complejo, todos tenemos traumas y complejos, todos. Unos más graves, otros menos graves, unos te deprimen, otros no, unos te permiten seguir adelante, otros te detienen, pero todos tenemos traumas, complejos y esas cosas. Y cuando de plano no puedes con eso, pues eventualmente tal vez llegas a psicoterapia. Y cuando llegas a terapia es bien interesante, porque ¿de qué hablas con el terapeuta? Siempre del pasado. ¿Por qué? Porque algo tenemos claro es que todos nuestros traumas, complejos y problemas fueron derivados, fueron causados por hechos del pasado. Y esa es la gran mentira. Si nosotros estuviéramos determinados por los hechos del pasado, si nuestros traumas y complejos tuvieran que ver con los hechos del pasado, seríamos esclavos.
porque no puedes cambiar el pasado. Entonces vamos a suponer que descubres en tu terapia, claro, es que estoy así de jodido porque pasó eso en el pasado. Dices, muy bien, ¿y esto que pasó lo puedes cambiar? No, pues perfecto, se acabó tu terapia, bye, sé miserable el resto de tu historia. O entender que lo que te marca y te determina, lo que te genera traumas complejos, tristezas y depresiones, no son los hechos del pasado, es tu interpretación de los hechos del pasado. Y esa interpretación siempre está atada a cuestiones emocionales. Entonces, si tú tienes emociones negativas depositadas en hechos del pasado, esos hechos te hacen sufrir mucho hoy. Y entonces descubres que sí puedes viajar al pasado. Porque tú puedes viajar en tu mente, el único lugar donde existe el pasado, a esos acontecimientos y interpretarlos de manera diferente. Darles un significado distinto, o dicho de manera espiritual y bonita, perdonarlo. Perdonar el pasado. Nunca olvidemos al Buda que nos dijo, odiar es tomar un frasco de veneno esperando que se muera el otro. Eso tendríamos que recordarlo cada día de nuestras vidas, ¿no? Cuando alguien se te cierra del periférico y tú lo persigues 3 kilómetros para alcanzarlo, voltear a ver lo feo. Tienes que tener muy claro que ese güey le cae mal. O sea, el que está sufriendo eso, ¿no? Y luego cuando ya lo viste feo, por alguna razón extraña sigues insatisfecho. Es el problema de la venganza, nunca caigan en el pozo de la venganza no tiene límite, la venganza no se acaba nunca, tu sed de venganza nunca se va a saciar.